Hola, saludos, buenas tardes. Gracias a todos los que se están uniendo y a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Les estoy dando un momentito a que se unan y vean que estamos aquí en el conversatorio de la voz del sector social en lo que es la reconstrucción de nuestro bello archipiélago. Em, Unos momentitos más, perfecto. Así que buenas tardes, como saben, bueno, yo soy Glenis Pagán, directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico, y nosotros este mes de septiembre, aunque ya estamos en octubre, pero Raúl iba a estar con nosotros hace 2 martes atrás, y lo cambiamos para hoy porque ciertamente no había electricidad para estar dando, para tener una conversación. Pero nosotros en Filantropía Puerto Rico hemos estado todo el mes de septiembre tratando de dar visibilidad a todas estas organizaciones y al sector social. Nosotros le llamamos sector social a lo que mucha gente conoce como el tercer sector, que es el sector de las organizaciones sin fines de lucro que apoya a nuestras comunidades. Y hemos querido darle visibilidad a la diversidad de trabajo y de apoyo que estas organizaciones proveen a nuestras comunidades y que han estado súper envueltos en lo que es la reconstrucción de Puerto Rico en estos últimos años, no solo en huracanes y terremotos y COVID, pero también en quiebras y en veranos intensos. Y esto lo hemos hecho teniendo conversaciones con distintas organizaciones, apoyando unos takeovers y distintas conversaciones. Y hoy tenemos el lujo y el privilegio de tener a Raúl Ríos, que es el presidente de ICASA PR. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Gracias, todo bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar y por aceptar los cambios. Eh, Sin duda es un privilegio poder contar con tu tiempo y poder tener esta conversación hoy para seguir educándonos y entender bien los asuntos que afectan la recuperación de Puerto Rico y cómo juntos nos podemos ir apoyando y resolviendo. Veo que sigue gente entrando, bienvenidos, bienvenidas, qué bueno que están aquí. Vamos a dar comienzo. Así que Raúl, quiero, bueno, como ya sabes, ¿no? Nosotros estamos dando mucha visibilidad al sector social en esta recuperación. Desde tu perspectiva, ¿cómo tú has visto que este sector ha respondido a todos las crisis, desastres que han afectado a Puerto Rico en estos últimos años? Y digo esta desde tu perspectiva, y nos puedes hablar un poquito de esto, porque sé que tú lideras, fundaste ICASA PR, pero vienes de una trayectoria de trabajar en el sector público, ¿verdad? Y empresario a la misma vez, sector privado, y entonces también tienes esta iniciativa. Me interesaría saber desde tu perspectiva y ahora trabajando con el sector social, ¿cómo has visto este sector cambiar y transformar en los últimos años? Pues mira, ha sido muy interesante porque sí, como mencionaste, yo empecé en el gobierno federal. Yo empecé trabajando con el Servicio Postal de los Estados Unidos en Puerto Rico y obviamente uno tiene unas experiencias bien especiales cuando trabajas como federal aquí en Puerto Ujú, Rico, y es que te terminas convirtiendo un poco el término técnico del jamón del sándwich porque estás en el medio de un grupo de gente que vive una realidad de lo que sería la realidad norteamericana, y nosotros que ujú, vivimos una realidad puertorriqueña, latinoamericana, en un idioma ujú, distinto, y entonces de momento tú sirves o estás en el centro de servir los intereses de, you know, el gobierno federal en un espacio que no necesariamente es compatible con los ujú. criterios con el cual se maneja eso a nivel federal. Entonces tú enseguida empiezas a ver las increíbles contradicciones
y los choques, ¿no? O sea, yo en esa década que estuve trabajando con el gobierno federal vi cosas que es básicamente a veces imposible de creer. Entonces terminas viendo cosas erróneas que se pretenden implementar en un sitio donde no funciona, pues no fueron creados para ella. Terminas viendo ese conflicto entre la gente que quiere crearlas a como de lugar, y entonces te das cuenta que hay una necesidad en el medio de poder traducir, ¿verdad?, necesidades locales con los criterios federales y llegar a un híbrido que de alguna forma funcione en esa unión que existe, porque de ahí viene un capital, de ahí vienen unos requerimientos, de ahí vienen unos procesos, como el servicio postal, que es un servicio postal americano, funcionando en Puerto Rico. No tenemos una alternativa local pública. Y entonces, pues, eso obviamente te marca, y entonces lo que yo he visto un poco en este periodo de estos últimos 5 años con las empresas, con todo este tercer sector, del cual yo, digamos, me inauguro en él, es que ellos sirven mucho de esa función de traducción entre unas necesidades locales y unas, digamos, criterios cookie cutter que vienen de afuera, y entonces sirven como una especie de buffer para traducir eso, que a veces hay buenas intenciones, pero están misguided porque vienen con otra mentalidad aquí. Yo siempre he dicho que aquí el problema es como esa frase que dicen que Estados Unidos e Inglaterra son dos países divididos por un mismo idioma. Y aquí es un poquito igual. Nosotros somos dos territorios divididos por una misma unión, porque hay un esfuerzo muy grande, y esto es real. Ha habido un esfuerzo muy grande de todo el grupo gubernamental que por muchos años quiere ser parte de la Unión de los Estados Unidos, en minimizar unas realidades que nos hacen diferentes, right? Y decir, no, eso se puede aplicar sin problema. Y entonces yo he tenido casos de gente que vienen de los Estados Unidos, que ven la diferencia, y aquí les dicen, no, no queremos enfatizar esa diferencia, lo cual es ridículo porque la diferencia existe. La breve contestación a tu pregunta es que yo he visto ese tercer sector como una iniciativa necesaria para poder ver una realidad, a la misma vez tener un conocimiento de esas ayudas de reconstrucción y eso que viene de afuera, y tratar de hacer sentido en que la cosa pues se haga de acuerdo a lo necesario. Y claro, todavía tenemos casos como, vimos esas implementaciones de fondos federales que requerían que tú pusieras un heater en Puerto Rico, y la gente lo hace porque eso es lo que dice la lista. Pero bueno, eso para mí es lo más importante de este grupo de trabajo. Sí, ¿no? Y me encanta lo que has dicho, en estos momentos, porque cuando nos ocurren como nos pasa con Fiona, o sea, porque esto que mencionas de esta falta de poder entender ambas partes y de reconocer estas necesidades, esto es en el día a día, pero cuando vienen esta respuesta a desastres y crisis, pues es más obvio todavía. Y Raúl, ¿tú ves en el sector desde esa perspectiva entonces quizás alguna necesidad, algo que todavía falte en este sector social, como un hueco que haya que cubrir, que ayude más a tener ese aplicativo, ¿verdad? De esa comunicación, de que se entiendan esas diferencias y se vean más, o no sé si es más organizaciones, otro tipo de organización, otro enfoque, crecer. Bueno, tal vez una combinación de los dos. Yo creo que podemos hablar de dos aspectos que son fundamentales. Hay un aspecto que es que tú tienes muchas veces, no es una crítica a esto, pero yo lo veo en muchas organizaciones que por muchos años llevan una línea de lo que hay que hacer, ¿verdad? Y se mantienen en esa línea, esto es lo que hay que hacer, y siguen diciendo esto es lo que hay que hacer, y siguen con el mensaje, esto es lo que hay que hacer. Y entonces, a la misma vez tienes... Sí, ven una necesidad muy específica y se mantienen en esto es lo en que ese hay. enfoque. Entonces vienen unos fondos que vienen destinados a una serie de cosas, y entonces el diálogo es un diálogo cruzado, porque este fondo se puede usar solamente para esto, y entonces la organización dice, pero lo que hay que hacer es esto, vamos a cambiar cómo se usa el fondo. Entonces vienen estas discusiones que se tardan años, y uno sigue aquí y otro sigue aquí, y no convergen. A veces yo creo que
en la perspectiva cómo se hacen las cosas, a veces que hay que salirse de la caja de lo ideal y caer en la caja de lo práctico y decir, bueno, estos fondos tal vez permitirían lograr una infraestructura que me permitiera de alguna forma llegar a eso que yo quiero y me crea algo. No me resuelve el problema, pero me crea una base para resolver el problema. Es que eso, esa es una parte de la contestación. La Sí. segunda parte de la contestación para mí esto es algo que retroalimentación que yo he recibido de ciertos grupos bajo la administración de Biden que están trabajando directamente en la Casa Blanca. Y cuando nosotros entramos en estos diálogos técnicos, ellos me dicen, mira, funcionaría muchísimo si nosotros tuviéramos más acceso en Puerto Rico a organizaciones que fueran organizaciones profesionales, como las hay en Estados Unidos, que hay muchas, y aquí tenemos, ¿verdad?, organizaciones profesionales como Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Colegio de Abogados, tenemos ese tipo de organizaciones, pero en muchos aspectos técnicos, no necesariamente, tal vez porque no es a lo mejor no hay tanto grupo, no tenemos tantas organizaciones activas de especialistas en sistemas de información, de especialistas en sistemas geográficos, etcétera, etcétera. Pero estas organizaciones profesionales que reúnen a los profesionales podían tener la capacidad de crear por lo menos un criterio común de lo que hace falta para que luego, cuando entonces vienen todos esos procesos de bidding, todos esos procesos de hacer trabajo, cada persona profesional que está en estas organizaciones pueda establecer su perspectiva y lograr eso. Yo me encontré, te lo digo con toda honestidad, porque fue una experiencia única en el momento que yo dije, vino María, yo sé el grupo que trabaja en el campo donde nosotros estamos, que es en el campo de asignar direcciones a cada casa, de tener mapas que tengan esas direcciones, de cómo se hace el proceso que llamamos geocoding. Así que yo me comunico con todas las personas que están en el ambiente. Y te voy a decir cómo me sentí. Yo me sentí, y se los dije a ellos, cada vez que yo hablaba con ellos, cada vez que me hacían preguntas, yo les di, y los terminé reuniendo en un grupo y dije, mira, yo me he sentido como protagonista de una película que se llama El Tesoro de Sierra Madre. No sé si recuerdas esa película. Una película en blanco y negro. Era una película que tienes que verla, es fantástica, porque es una metáfora de las organizaciones sin fines de lucro, y es de un grupo de forajidos que se unen para rescatar un tesoro. Y tienen el éxito de unirse, cada uno con sus habilidades, para coger este gran tesoro de oro. Pero en el proceso, cada uno empieza a tener desconfianza del otro, terminan matándose todos y el tesoro se pierde porque todos los villanos decidieron matarse uno a otro porque ninguno confiaba que la distribución iba a ser equitativa. Ok, yo creo que esa es una buena descripción de algunas organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico, porque todo el mundo entienden que van detrás de un mismo país y a veces, pues tu solución compite con la mía y yo quiero fondos. Claro. Y entonces eso crea un gran problema porque es cuando tú tienes entonces esa diversidad de acercamientos a un mismo problema, lo que crea es una confusión de parte de él, pero esto no está claro, pónganse de acuerdo ustedes, y eso a veces no pasa. Y entonces si encima de eso unimos de acá la capa de que mucho del trabajo de análisis que se hizo después de María está mal porque fueron americanos que vinieron aquí, que no tenían ningún conocimiento de causa, que se conectaron con 2 o 3 stakeholders que a lo mejor tenían luz y agua, y de ahí fue que derivaron muchas de las conclusiones que están todavía en el reporte, y yo mismo he tenido que ir a gente de nuestro gobierno local a decirle, eso que tú estás diciendo es incorrecto, salió de un reporte que costó millones de dólares hacer, que el gobernador firmó, que se envió afuera, pero esa data no es correcta. Ahí es donde yo veo el hueco, en las organizaciones, tal vez más organizaciones profesionales, que entonces, que sea una organización sin fines de lucro, pero que recoja a los profesionales y a las industrias que finalmente van a lidiar por esto, pero entonces que permita un espacio común para decirle al gobierno, mira, así es que se pueden hacer las cosas, esta es nuestra comunidad local de especialistas privados, pero ahora venimos aquí, nos juntamos y vamos a hablar no cada uno con nuestro sombrero de empresa, vamos a hablar con un sombrero en bienestar del país y con un criterio más amplio. Y yo creo que definitivamente necesitamos más de ese tipo particular de organización. Sí, que me parece, escuchando,
pienso que son como que colectivos medio especializados, ¿no? Que tengan Sí. un enfoque común. Me parece interesante y sí, y creo que es algo para hablar porque empezaste hablando de las organizaciones que están muy enfocadas y muchas veces uno dice, bueno, pues que si una organización no está enfocada y busca el dinero, pues se desenfoca la necesidad, ¿verdad? Porque, como bien dijiste, las oportunidades de funding, de conseguir apoyo a una organización, pues se podrían sentir escasas en su momento y pues tampoco quieres sacar a una organización a que persiga el dinero porque entonces se le pierde el enfoque. Ujú. Pero este tipo de organización es otro colectivo de profesionales que, según entiendo, trabajarían muchos datos y perspectivas que entonces alimentarían bien ese check and balance de las causas y cómo se deberían tomar decisiones en base a las causas que se quieran atender. Me Claro, porque parece crea una línea, excelente. crea una línea en común de discusión, donde tú puedes decir, Ujú, estamos de acuerdo en esto, porque el problema es, en ausencia de esa, quien termina poniendo el criterio es que exacto. trae. Entonces, ok, acá afuera se hace así, y como no me han dicho lo contrario, pues vamos a hacerlo así en Puerto Rico. Y acá todos los profesionales saben que acá no se hace así, pero como no están unidos, ¿verdad? Bajo un colectivo que puedan Sí, hablar en común, lo que termina entonces prevaleciendo son unos specs, unas especificaciones que no vienen al caso y la gente tampoco entiende, porque yo he tenido conversaciones con gente local a cargo de cómo se van a trabajar los fondos, que después ellos entregan ese material y el grupo que redacta no es de aquí, no sabe de no nuestra es de realidad, aquí, sí, es son los otro. profesionales que saben cómo hacer eso, que vienen de allá afuera, que lo han hecho en todos los estados y vienen y entonces Y está muy desconectado del problema también y de los efectos que puedan tener, actually, porque es que esos grupos pienso que estarían muy envueltos también en la visión de país, que también informan al civil para que pueda participar de mejor manera en otros procesos cívicos para tomar decisiones relacionadas a Puerto Rico. claro, y lo más importante, déjame decirte que pasa ahí, es que hay cosas también que son únicas, que entonces no vienen en las especificaciones. O sea, si no están ahí, por ejemplo, Exacto, pues entonces viene cualquier compañía de Estados Unidos y dice, yo puedo hacer eso, y viene aquí, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque había un componente de expertise que era local. Y el local viene, exacto. no viene en igualdad de condiciones. O sea, cuando viene un Ujú. proyecto de 25 millones o 50 millones, básicamente lo primero que te pregunto, ¿cuántos proyectos de 50 millones tú has hecho? Porque está hecho Sí. 20, ¿Y qué está hecho seguros 10. tienes para manejar un proyecto de 50 millones? Entonces Tienes, viene el que de es 50 millones, imposible. los gasta y después lo que suele pasar es que el problema se sigue. Vamos con los últimos 2 millones, el local tiene que hacer lo que no se hicieron con los 50 millones y es una cosa escandalosa, pero pasa mucho y yo te puedo decir que en mi experiencia personal después de María era desconfianza porque todos estos colegas, todo el mundo básicamente decía, yo cuando venga el electo, yo quiero ser el que haga el trabajo. Y dije, pero nosotros Claro. no iríamos mucho más sólidos si todos nosotros nos pudiéramos juntos y entonces nos dividiéramos esto. Y al final, por ejemplo, en uno de ellos pasó lo esperable. Una compañía de Estados Unidos vino con unbeatable, como quien dice, porque han Sí, hecho estos proyectos allá afuera, no saben nada de aquí, pero han hecho esto allá afuera. Y básicamente la gente no tiene que la reconstrucción es un negocio. Cuando yo sí. empecé a bregar con esto en María, yo Yo creo básicamente que lo sabemos, me pero es sí, bueno de esta sí, perspectiva no, que no, lo no, no, mira, presentas, sí. la gente se retira de FIMA, se van y montan una empresa, contratan a toda la gente que se retira de FIMA y cuando FIMA abre Mm, la convocatoria, quienes saben hacerla es estos ex integrantes de la agencia. sí, Y ellos correcto, controlan estos contratos que no se dan cuando vino María, a nosotros en FIMA nos dijeron, tienes que hablar exacto. con esta empresa privada en Virginia que tiene un contrato de 90 millones para hacer eso. El Mm, contrato está hecho. El desastre es aquí, pero el pues, contrato ya está hecho. Entonces está ellos vienen hecho, acá y tú ves el grado de desconocimiento y vienen a aprender. sí. Entonces, este es el otro problema. Vienen a pedirte recursos que tú tienes sin pagarte Mm, para hacer el trabajo cierto, que a ellos le están pagando una millonada. correcto. Eso sí lo saben las organizaciones de primera mano, porque fue ridículo la extracción de data, de recursos, de energía, de todo.
Bello, me encanta esa aportación de este colectivo de organizaciones profesionales, como tú le llamas, para poder atender estos asuntos. Igual, creo que es un tema que hay que seguir discutiendo Y es una y dando cuestión, ideas. Glenis, te debo decir que es una cuestión bien cultural, porque mi Sí, mayor impacto cuando yo viví un periodo en los Estados Unidos, yo estaba en Washington, D.C. viviendo, y la cantidad de organizaciones que había era increíble. Entonces, cuando vuelvo a Puerto Rico, lo que noto es que nosotros usamos una metáfora distinta para las cosas. Nuestra metáfora siempre es la familia, el grupito, el corillo. Entonces, sí el hay corillos corillo. informales que se unen, que se comunican, pero en Estados Unidos no usan el corillo ni la familia, usan este concepto de organizaciones donde se Ujú, reúnen toda la gente que piensa igual o que quiere hacer algo en pos de algo y entonces crean un lenguaje común. El problema del corillo, el problema de la familia, el problema del bonche versus eso, es que eso está organizado legalmente. Tiene una trayectoria, ujú, unos principios, cómo se hacen las cosas, y desde el punto de vista del gobierno federal se toma más en serio que el que tú traer ujú. aquí un meeting de 10 organizaciones sin fines de lucro a hablar a un jefe de agencia, porque ellos lo que oyen es un cacareo de 10 organizaciones, cada una diciendo su prioridad. Y es otro problema que tenemos, Sí, porque cada vez que no hay una reunión de organizaciones comunitarias que se habla del gobierno, no se sientan primero, se ponen de acuerdo y entonces crean un plan en común. Porque yo he oído esas organizaciones y si yo fuera el gerente federal viniendo aquí un día a oír las cosas, las opiniones son tan diversas que no se hace nada. sí, So, sí, correcto. vamos a coger tres prioridades y decir, Y, esto es lo que queremos lograr. sí, y quiero también no generalizar porque sí he participado en reuniones que el colectivo está mucho más organizado y fuerte y se da un mensaje, pero definitivamente hay reuniones que ese colectivo no tiene desde antes un plan y está todo el mundo en defensa, como decimos aquí, de nuestra finquita. Cada cual tiene su finquita y protege y trabaja por su finca, y eso también es una realidad. Bueno, este tema me parece interesantísimo, pero quiero darle paso a Raúl porque quiero que hables un poco más de ICASA y Casa PR, lo que haces también, y cuéntame un poco de qué te inspiró a fundar ICASA y a entrar en este sector, que ciertamente viste una necesidad y quisiste aportar y eso, pero cuéntame un poquito más de eso y después cuéntame qué hace ICASA. Pues mira, mi trabajo profesional fue el proceso en la época de los 90 con el servicio postal, donde nos dimos cuenta que aquí en Puerto Rico se traía una maquinaria, una máquina que costaba literalmente $1 millón, y esa máquina se Ujú, tardó 2 meses en llegar. Armaron la máquina en Estados Unidos, esa máquina leía 95% de la correspondencia y automatizaba el ujú, proceso. Llega a Puerto ujú. Rico, prende la máquina, pone las cartas y esa máquina leía menos del 30% de las cartas locales y la mitad de ese 30% estaban mal. Entonces, con el mismo amor que la trajeron, estuvieron un mes desarmándola, la pusieron en un barco y se la llevaron. Y nosotros en el correo nos Ajá. sorprendimos que al final del año nos dieron el presupuesto para el nuevo año y nos quitaron el staff y dijeron, ok, estamos haciendo reducción de staff por automatización. Así que el jefe grande fue allá y dijo, no, aquí no hay automatización si ustedes se llevaron la máquina. Dice, esto es across the Exacto. board, no importa. Y entonces todos los años nos quitaban dinero por la automatización que no existía. Así que a mí me dijeron, ok, esto hay que resolverlo. Y bueno, fue un proceso muy grande, pero en los próximos años hicimos una serie de maniobras, tanto convenciendo a los americanos de cambiar la programación para adaptarla a la necesidad de Puerto Rico, convenciendo a los puertorriqueños de cambiar todo lo que habían aprendido bajo el régimen español, que es que en el régimen español postal las direcciones son calle y el número, como todavía se hace en España, y decirle vamos a tener que hacerle a los americanos, que es número y calle después, pero logramos el compromiso de que podemos hacerlo todo en español, de que podemos poner el nombre de la organización y entonces haciendo cambios en algo, en ambos lados, logrando un compromiso, logramos llevar eso a realidad y hoy en día hay 4 de esas máquinas en Puerto Rico que operan leyendo sobre el 95% de la correspondencia, más de 1 millón de piezas se procesan de forma automatizada, eso fue un gran éxito. Wow. Yo me fui del correo, me fui a la empresa privada y empecé a ofrecer este tipo de expertise y tecnología para corregir direcciones para los bancos y otras empresas grandes. Sí. Unos meses antes de que llegara María, yo estaba haciendo un startup con esta tecnología, pero en la nube.
y básicamente ese startup con fondos del Fideicomiso de Ciencia y el programa de Paralel 18, pues logramos crear un prototipo y nos invitaron al Senado para hablar de él. Y en esa reunión, que fue como en marzo del 2017, yo dije, mira, este es el problema que hay en Puerto Rico con las direcciones, en todas las agencias federales, en los municipios, en las agencias locales. Si algún día tenemos un desastre mayor, nosotros no vamos a poder compartir datos. La senadora Lavoy, que era la que estaba a cargo de esa comisión, me llama después de la reunión. Tenemos una serie de reuniones donde yo le explico que en emergencia esto sería una crisis y ellos deciden hacer algo en la próxima sesión del Senado. Esa sesión del Senado empezaba en agosto y en septiembre llegó el huracán María. Nunca pudimos, Llegó Irma y María. nunca pudimos realmente llegar a hablar esto antes de que llegara esa catástrofe que yo dije que iba a poner en práctica eso. Todo lo que yo dije obviamente se cumplió. Han habido una serie de 3 o 4 reportes federales y todos apuntan a la misma data y al mismo problema. Es que hay un desfase por completo de datos en todas las agencias federales con las agencias locales. En términos de lo que son las direcciones, nadie sabe dónde están las casas, nadie tiene un conteo correcto, Sí. un caos que ha afectado todos los procesos, todos los análisis, que 5 años más tarde no hemos podido trabajar. Y eso en ese momento me inspiró porque en el momento que yo iba a hablar con agencias y decía, yo soy, ¿verdad?, un consultor en esto, ahí había el bloqueo, porque parecía que yo estaba vendiendo una solución. Y yo le decía, no, yo quiero hablar de esto desde el punto de vista mayor, desde el punto de vista del problema. Y ahí fue que yo dije, ok, la única forma de hacer esto es hacer una organización sin fines de lucro, dejar a un lado muchos procesos que yo hago, ¿verdad?, corporativos, y entonces dedicar mi esfuerzo a hacer un proceso más informativo. Y entonces, pues, soy una parte esencial. Todos los meses me reúno con 5 o 6 agencias federales, doy entrenamiento en las distintas agencias y todo eso se hace gracias al auspicio de Filantropía Puerto Rico, ¿right? Y nuestro proyecto de PRK, que es un proyecto que es para nosotros el primer proyecto en Puerto Rico que empieza seriamente a ver este problema y empieza entonces a compartir números basados en análisis que hemos hecho. Y cada vez que tenemos una reunión, pues como la que tuvimos hace 2 semanas con Hot, fue hablarles, mira, estos son los números, esto es lo que hay, esto es lo que nosotros hemos aprendido, este es el problema. Y entonces, pues, esa ayuda de filantropía nos ha permitido a nosotros tener un espacio en la mesa por los últimos 5 años y ir con data. Y ser, digamos, a la gente que cuando alguien federal tiene una duda, mira, a mí me dijeron que esto y esto, y yo les llaman acá y yo les digo, eso no es así, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces hemos aglutinado un grupo, una especie de think tank informal en distintas agencias federales. Yo tengo gente en HOT, en muchas agencias, en Censo, y cada vez que vienen, pues me llaman, y entonces, pues, constantemente tratamos de mantener esa línea de que no importa lo que diga el gobierno acá o el gobierno allá, o la práctica aquí o la práctica allá, o este contratista o este otro, como dice Jay, los hechos son los hechos, y no vamos a concentrarnos en estos números, y entonces nos damos cuenta cuando hablamos de eso, que todos los planes de 5 años que se han hecho no están tocando la raíz del problema. Exacto. Y ese es el trabajo going forward, es seguir buscando que haya más, que no venga de nosotros, que ahora venga de distintas agencias de gobierno que pregunten, oye, si te dimos 50 millones para hacer esto, esta y esta tarea, porque tú no la estás poniendo, porque tú no estás poniendo esta y este tipo de perspectiva local, porque tú no estás haciendo esto y esto y esto en estas áreas. Y básicamente eso es lo que nosotros hacemos, es trabajar con la parte de infraestructura de direcciones, que muchos no lo entendemos, pero es un bien común. Es tan importante como tener una acera, o tener una calle al frente, o tener un mecanismo para llegar al pueblo. Es tener un tipo de dirección que permita que cuando un rescatista usa un sistema de mapa, pueda localizar tu casa. Que cuando tú vayas a comprar, a hacer un préstamo o abrir algo, pues puedan corregir tu dirección para que tus cartas te lleguen bien a través del correo, o que tú puedas entrar tu data y que en Amazon puedan procesarla correctamente y te llega la información, right? Y eso es algo que no hay ninguna otra organización trabajando con eso. Sí tenemos una organización con la cual colaboramos mucho, que es una organización profesional
que es el Concilio de Usuarios Postales, que brega principalmente con la industria, ¿verdad? Y esa parte que es enviar correspondencia. Pero nuestra organización brega con el otro aspecto, que es con la dirección cívica, que es más una dirección física. Es la dirección que usa el 911 para llevarte una ambulancia, y mucha gente no entiende que en Puerto Rico sobre el 50% de la población en algunos municipios no tiene una dirección donde tú puedas darle una ambulancia para que localice la casa. Vuelvo y repito, sobre 50%. Eso iba a preguntarte. Cuéntanos un poco del problema que existe, porque quizás no todo el mundo tiene la perspectiva de lo grande que es este problema, ¿verdad? Esto no es enviar un pin por WhatsApp y resolviste el asunto, porque esto invisibiliza, asumo que afecta censo, elecciones, rescatistas, o sea, cuéntanos, Bueno, háblame, profundiza en el problema. te voy a decir algo. ¿Cómo invisibiliza? Hay una frase que se usa en la industria de computadoras que dice que 80% de toda la información en una base de datos tiene algún componente geográfico. 80%. O sea, imagínate eso, cualquier base de datos, la de FIMA, la de HOT, la de CRIM, tiene de 80, y hay muchos que es 100% geográfica. Quiere decir que todo lo que hacemos en este mundo Meaning dirección, ¿verdad? Geográfica. Bueno, meaning información geográfica que concierne a un punto en el espacio, una latitud y una longitud. Porque una dirección puede ser un P.O. Box, right? Pero un buzón postal no te localiza. Tenemos que distinguir entre las direcciones que son postales, y todo el mundo tiene una dirección postal generalmente, y direcciones que son localizables, dirección que tú puedes localizar en el espacio. Un HC, un RR, lo que llamamos rutas rurales. Cuando tú tienes una ruta rural, Box 1050, esos todos están en la calle principal, las casas están en las aldas. Tú llegas al buzón, que tampoco está localizable, pero si si pudieras llegar al buzón, porque sabes dónde está el buzón, la casa no está ahí. Tienes que recorrer unas aldas, y a muchas de esas casas están bajo un verdor que ni siquiera las puedes ver por satélite. Son gente invisible, realmente. Eso es 50%. Más del 50% en muchos municipios. Y eso implica, tú sabes que el estimado nacional son como 2.8, creo que es, residentes por casa. Eso implica casi 3 personas por casa. Estamos hablando de superar el millón, right, de personas que posiblemente no podemos localizar. Pero cuando hablamos de problemas, tenemos un problema. Porque yo siempre que hablo de problema de direcciones, me dicen, háblame de problemas, como tú me dijiste. Yo digo, ese es el primer problema, porque es que no es un problema, son muchos. No es un problema. Te voy a dar 4, te puedo dar 10, pero te voy a dar 4 problemas que son independientes. Primer problema, más de la mitad de las casas en muchos municipios no tienen una dirección que tú puedas poner en Google Maps y localizar. ¿Right? Es un problema de localización. Te voy a dar un segundo problema. Un segundo problema es que en áreas como Bayamón, en otras áreas metropolitanas, y también en Ponce y otros pueblos, tú tienes a veces, como Bayamón, 40 calles en un mismo zip code con el mismo nombre. En Google no aparece urbanización. En Google tú escribes calle 1 y te dice cuál es la calle 1. Hay 30, calle 1. Hay 100 en realidad, pero hay 30 por zip code. Aún tienes el código postal, te vas a perder. Y la mayoría de los sistemas federales no tienen el nombre de urbanización, ni siquiera te la piden. Ahí tienes un segundo problema, right? De que las calles repetidas nos crean un gran problema. Tercer problema, la gente no usa su dirección. Casi todo el mundo en Puerto Rico que vive en un edificio que tiene una calle al frente pone el nombre del edificio y del apartamento. Eso no es una dirección. La carta te llega, pero esa no es una dirección localizable. Tu dirección es el número del apartamento, la calle y tu apartamento, no es el nombre de la urbanización. Tenemos un problema de literacia en las direcciones porque no usamos las direcciones aprobadas a nivel federal. Tenemos un cuarto problema. A nivel federal, porque antes era mucha urbanización y como pueblo. La urbanización nosotros logramos que fuera un estándar federal. Incluida. En una tercera línea arriba. Pero tenemos un cuarto problema. Nosotros somos ciudadanos de segunda categoría de servicios digitales en todo el gobierno federal, porque hay una sola agencia
que te permite colocar el campo de la urbanización y es el correo. En las bases de datos de HOT no está, ni en las bases de datos de otras agencias, ni siquiera en FEMA. FEMA dañó todas las No direcciones de tienen Puerto ese Rico. campo de urbanización. No lo Ok, ese reconocen. cambio solo lo hicieron cuando tú estabas trabajando allí. Eso se hizo desde el 90 y desde 1996 más o menos. Vamos a ponerle, para dar el beneficio de la duda, desde el 2000 al 2023, 23 años, las agencias federales no han hecho un adelanto en que sus sistemas de informaciones sean compatibles con la data de Puerto Rico, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda categoría en todos los servicios digitales. ¿Ok? Y haciéndolo más difícil, cualquier ayuda o allocation que salió, haciéndolo más difícil aún que esas asistencias puedan llegar. Un ejemplo clásico, en FEMA hubo un site que subió, la gente puso su dirección, creo que habían en las primeras semanas como 900,000 personas que fueron afectadas por María, que tenían su dirección allí. Ellos querían a este grupo que se le pagaba $90 millones. Estuvieron semanas, yo fui a las oficinas de ellos con un grupo grandísimo de gente en una computadora mirando mapas digitales, identificando todas aquellas casas que perdieron techo. Y la idea de ella era que si tú solicitaste con esa dirección y un técnico de este grupo que le pagaron 90 millones identificaba tu casa como una que perdió el techo y cualificaba, no iban a mandar un inspector, te iban a mandar el cheque directo. Lo único que había que hacer es había un mapping, un matching y una foto de satélite, una dirección, esto cuadra, te mandamos el cheque. Eso nunca pasó. Yo vi las direcciones, pude analizarlas, todas las direcciones que se dañaron, porque la gente, aún en las rurales, ponían los barrios, ponían la misma. Y entonces lo ponían todo en el mismo campo de la dirección. Y cuando llega esa dirección, yo le dije, la única forma de hacer esto es coger una a una de esas direcciones y cortarlas manualmente, reestructurarlas y corregirlas. Y eso iba a costar cientos de miles de dólares y literalmente nos dijeron, no podemos porque ya nosotros dimos. Tenemos un contrato de 90 millones, mira a ver si se puede hacer ahí, pero nunca lograron que con ese contrato de 90 millones se pudiera pagar el proceso para hacerlo. Así que las cartas las pusieron en un saco, se las mandaron a las estaciones postales y cuando la gente pudo fue allá a recogerlas. Meses se tomó ese proceso por este problema. Y este es un problema constante. Te doy un ejemplo más reciente. Ahora con la administración de Biden hizo accesible, gratis para toda la ciudadanía, kits para verificar si tú tienes COVID-19. Un montón de gente no pudo cualificar porque viven en direcciones rurales, la mayoría del pueblo de Puerto Rico, y ellos decidieron solamente vamos a mandar estos kits a las áreas donde nosotros podemos validar que existe una información, que hay una familia y la ciudad, y entonces básicamente descualificaron un montón de gente que el sistema no pudo reconocer. Nosotros vivimos bajo eso. Eso te menciono entonces estos 4 problemas que resumo. El problema básico de que tenemos una buena parte de la población que no tiene una dirección geolocalizable. El segundo problema, que tenemos áreas con calles repetidas que los sistemas que vienen de afuera no trabajan con el campo de urbanización. Tenemos la gente que no usa su dirección correcta en los edificios, en las rutas rurales que ponen barrio y el palo de mango y ponen otra información que no hace falta y dañan la dirección. Y entonces, obviamente, tenemos el problema que las agencias federales no tienen tampoco un campo donde ellos puedan colectar la información correctamente y nos obliga a abreviar y a dañar la dirección y poner todo en una línea grandísima y hacerla inservible. Y esos son 4 de los problemas más grandes que tenemos. Cada uno tiene una solución distinta. Cada uno implica recorrer un territorio distinto y nosotros pues constantemente tenemos que trabajar con distintas stakeholders a ver la forma de que podamos bregar con esto y se nos queda el más importante, que es el más que nosotros hemos estado buscando, ¿verdad? Recursos de financiamiento porque hay que seguir a plan de largo alcance y es el que no hemos podido financiar todavía, que es que en Puerto Rico los responsables de resolver esta situación a nivel municipal son los alcaldes y son 78. Y ellos no tienen un expertise. Y no tienen recursos. No tienen recursos, no tienen un expertise. Nuestra idea era
que si nosotros podíamos financiar un grupo centralizado, que era el trabajo que yo hacía en el correo, ¿no? Nosotros no teníamos 78 expertos trabajando en 78 municipios, nosotros teníamos una oficina y ahí yo tenía 10 personas por 5 años y cuando venía una necesidad podíamos trabajarla porque los teníamos designados por área. Esos 10 expertos podían resolver todos los problemas y que era mucho más económico mantener ese grupo. Nuestra idea con esta primera parte que hicimos con el estudio es poder sustentar la necesidad de eso y la segunda parte de ejecución sería poder mantener un grupo a largo alcance que pudiera hacer esto y que pudiera bregar con esas transiciones como nos pasó por las últimas elecciones, que todas las personas que digamos sabían de estos procesos se fueron en la transición después de las elecciones, ¿right? Y entonces tú tienes que lograr crear una serie de material. Nosotros queremos hacer fílmico, material de entrenamiento, material que se puede utilizar para que entonces todo lo que salga de esos municipios sea compatible con los sistemas federales y que podamos entonces resolver. Eso es lo que nosotros llamamos una competencia, una literacia, el término en inglés, un governance, la gobernanza de datos. Aquí no existe gobernanza de datos y ahora mismo no hay ningún fondo que nos permita sufragar una gobernanza de datos y sin hacer eso, podríamos arreglarlo todo mañana, en 5 años va a estar todo dañado de nuevo. Y eso es lo que hay que tratar de traer. Hace falta un nuevo tipo de trabajo que aquí no se trabaja mucho con eso, porque no es dame los chavos y yo lo voy a hacer, es dame los chavos y yo voy a enseñar a la gente cómo hacerlo para que ellos mismos puedan hacerlo en el futuro y no nos necesiten. Ok, esa es la idea. Interesante. Me tienes con 1000 preguntas y ya se me olvidó la mitad de las preguntas que iba a hacer. Pero, y así que les dejo saber que a los que están viéndonos en las redes sociales o aquí que están en Zoom pueden dejar las preguntas en el chat y las vamos a atender ya mismo. Raúl, pero obviamente siempre hay retos de voluntad y de financiamiento para resolver problemas, pero quiero volver a aterrizar cuál es el low hanging fruit de todos estos problemas que diste. Si fueses a resolver uno, que es como que lo que mencionaste, pero trata de aterrizarlo un poquito más. Si fueras a resolver uno que ayude a resolver los otros, ¿cuál sería? No sé si es el que las agencias se estandaricen, el que los municipios se adueñen, reconociendo la dificultad que tienen los municipios, que hay 43 que no sabemos su habilidad fiscal el próximo año. O sea, ¿cuál sería ese pequeño leverage que uno puede ayudar a empezar a cambiar? Pues mira, nosotros hemos logrado, para nosotros lo primero era el reconocimiento en las esferas federales de este problema. Porque si cuando el gobierno federal se da cuenta, esto es un issue porque hay una discrepancia entre los datos y la solución es esto, pues a veces impuesto de afuera, pues ayuda porque motiva. ¿Right? Yo te voy a dar el dinero, pero yo quiero asegurarme que tú lo puedas hacer de una forma que yo pueda entender. Eso es razonable. ¿Ok? Nosotros hemos logrado, recientemente logramos una cosa que nos tomó un año entero, que es incluir las especificaciones de Puerto Rico de la urbanización como mandatoria en lo que llaman el National Address Database. Es una base de datos que se viene creando a nivel nacional para trabajar cosas de emergencia y entonces pues tener un campo allí ya dice, ok, en Puerto Rico tenemos un campo específico, vamos a llenarlo. Ese es el tipo de cosas que hemos tenido éxito en hacer hasta ahora. La segunda fase y lo otro que necesitamos hacer, y lo hemos estado haciendo, por ejemplo, en Vieques, es trabajando directamente con grupos que están sin fines de lucro, que están en la calle haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grupo en Vieques que saben que durante María y todas las emergencias se les ha muerto gente, porque los policías que ellos usan allí, por ejemplo, son policías estatales que no conocen de las áreas de Vieques y en Vieques casi ninguna calle tiene nombre. ¿Right? Y entonces empezamos por ponerle nombre a esas calles y hay un proyecto donde 200 calles, casa por casa, se fue tocando la casa, buscando un acuerdo y ya se le presentó unos meses atrás estos nombres y se aprobaron los primeros en Vieques. Pues ya nosotros tenemos un modelo que podemos decir, lo hicimos, aprendimos, cometimos errores y ahora cuando las
fichas de los supuestos fondos de reconstrucción caigan, pudiera ser que tuviéramos la oportunidad de hacer algo. Pero si no, porque eso parece que no va a ser, muchos de esos fondos realmente lo que están haciendo honestamente es que están siendo apropiados por agencias gubernamentales a nivel estatal que no han tenido recursos para hacer su trabajo, así que crean un lenguaje donde cogen el fondo para resolver un problema, lo usan para crear unos programas que de alguna forma impactan el problema, pero no resuelven el problema, sino que resuelven en esa agencia que lo administra una necesidad particular que nosotros en alguna forma podamos atraer, como le hemos Eso es hecho otra conversación. Sí, como lo hemos hecho hasta ahora, que podamos atraer fondos de organizaciones sin fines de lucro que pueden ver el problema y sin tener acceso a los grandes capitales, podemos lograr con pequeños proyectos algo que es indiscutible, que es algo que funciona. Entonces, para mí, Sí, el low-hanging fruit ahora mismo es pequeños capitales para hacer proyectos específicos, aunque yo los pueda hacer solamente en un municipio o dos, porque de ahí yo puedo decir, este proyecto multiplicado por 70 más nos daría un resultado a nivel isla. Correcto. Y ahí, por ejemplo, hay un comentario de Yamilín Rivera de Taller Salud. Gracias, Yamilín. Nosotros en Taller Salud estamos trabajando junto al Censo USA y HUD, un nuevo sistema de geolocalización para identificar, ahí se me fue, para identificar direcciones, una nueva forma para incluir a todos y atender esta situación de direcciones. Ciertamente, o sea que sí, y ahí hago la conexión, Yamilín, con Raúl y Casa, que quizás puede haber algún tipo de apoyo también. Pero entonces vas a Vieques o vas a Loíza con Taller Salud, van, se ponen de acuerdo, no habían direcciones, esta calle no tiene nombre, ok, todo el mundo se puso de acuerdo, vamos a poner la calle Amor, y entonces ¿cuál es el próximo paso? Entras a Google, o sea, no. Okay, o sea, primero, lo sé, separamos las dos cosas, separamos geolocalización de direcciones. Right? Tú puedes geolocalizar una cosa que tengas dirección única, right? Pero la geolocalización sin dirección te deja huérfano de aquellas bases de datos que son muchas donde no envuelven geolocalización, ¿no? Cuando tú vas a entrar, voy a pedir un carro o una solicitud a una agencia, no te piden el PIN donde tú estás. Eso es una dirección, es data sin geolocalización. Desde ese punto de vista, tú puedes tener geolocalización de sitios que no te va a funcionar en ciertas montañas por los satélites o cuando no hay teléfono. Pero sí te funciona preguntar en el bar de la esquina dónde queda la calle tal, esquina tal. No vamos a hablar de geolocalización, vamos a hablar de nombramiento de calle. La única forma que un nombramiento de calle sea efectivo es mediante ordenanza municipal. Lo que hemos visto es que muchos municipios que no tienen en muchos casos no tienen muchos recursos para atender programas, están están hasta las narices tratando de la papelería y todo lo que envuelve proyectos por los cuales ellos pueden recibir dinero inmediato. En esto no hay dinero inmediato, no hay ningún programa ahora mismo que ayude con esto. Cuando una organización va afuera, colecta las direcciones, por lo menos en ciertos municipios hemos tenido la experiencia que ponen la dirección, ya el trabajo todo hecho, y tú puedes estar 4 meses esperando en el municipio a que alguien lo vea y fin. Pero el proceso es, si tú haces algo de base comunitaria, donde se ponen de acuerdo para nombres de casa, nombres de calle, esos son aspectos técnicos, ahí ayuda a tener un enlace con alguien que sepa cómo se hace esto a nivel profesional, right? Porque esto tiene que ser aprobado por el gobierno primero, a nivel municipal, se crea una ordenanza, eso entonces altera la ley, es ley, porque entonces cada predio de eso tiene un nombre nuevo, tiene una calle nueva para propósitos de identificación, para propósitos de todo, ¿verdad? Luego que está ese proceso, entonces hay agencias federales que tienen que actualizar los datos, una de ellas es el correo, y el correo tiene que estar seguro que la data que se da es compatible con los criterios que ellos tienen, si no, no la aceptan para propósitos postales. Entonces, luego de eso, hay que buscar la forma de hacer llegar a distintas agencias clave. Hay un archivo que tiene el censo que se llama el Tiger File, que solamente se actualiza cada 4 años y todo lo demás, y es un proceso actualizarlo. Ese es el consolidado. Ese es como que el consolidado. Bueno, eso es uno de ellos que Google y mucha otra gente usan los mapas, right?
Entonces, la ventaja, por Ujú. ejemplo, que nosotros hemos tenido a nivel técnico es lograr enlaces para poder hacer los cambios en estos sitios, distintos sitios a la vez, porque es muy difícil para una persona estar navegando quién me va a ayudar con esto, en qué agencia. Solo lo que nosotros Claro. pretendemos hacer con nuestro programa es servir como un intermediario de poder decir, como en el caso que estamos haciendo en Vieques, ellos nos dan la data y nosotros somos el intermediario para lograr actualizar todo lo demás. Pero es un proceso bastante Ujú. complejo para el cual pues todavía no tenemos una infraestructura, te puedo decir, financiada, pero sí hemos logrado a través de nuestro primer proyecto una base teórica y técnica para justificar que este es digamos, por donde tenemos que ir. Sí, sí. Sí, porque parecería, como bien hiciste la división entre geolocalización y direcciones, parecería que el tema de geolocalización es más fácil de resolver y de como que identificar versus el de direccionamiento, pero Efectivamente, la mucha gente le gusta geolocalización te eso. funciona, pero hay muchas cosas que no funcionan si no tienes la Claro, dirección la geolocalización tiene física. una ventaja y es que tú la puedes usar mañana. Una vez tú hagas un sistema, Exacto. tú lo puedes usar mañana y ya lo bregas. Lo que nosotros hablamos es de una infraestructura más a largo tiempo. Y fíjate el problema que tienes ahora. Fíjate este problema porque Ujú, nosotros tuvimos una experiencia malísima en Ponce. En Ponce, en un momento dado, alguien del servicio postal tuvo la iniciativa de eliminar todas las calles repetidas, de cambiar los nombres de calle y todo lo demás, un proyecto bello. Lo cambiaron todo, ujú, pero la realidad es que mucha gente de muchos clientes de banco y muchas organizaciones de Estados Unidos, 10 años más tarde todavía no habían hecho los cambios. ujú. Entonces, tú puedes hacer un cambio si no tienes una estructura de cómo vas a actualizar todos los stakeholders, porque es que no hay una fuente. O sea, existen múltiples fuentes de donde se alimentan las demás fuentes y es un efecto que tienes que saber cómo navegarla. Son nuestra propuesta de trabajo era, como quien dice que nuestra organización, que tenemos, llevamos 30 años trabajando con esto y nos aliamos con gente en Ujú, Estados Unidos y en todas las industrias, pues podríamos montar esa infraestructura para ayudar a ese proceso técnico de que una vez en la comunidad se logre algo, una vez se aprueba a nivel municipal, entonces se puedan actualizar los distintos sitios y que sea más transparente. Eso es lo que nosotros queremos para nosotros, lo que queremos montar la infraestructura, es tener eso montado de manera que cualquier persona se pueda conectar a eso. Porque hemos visto lamentablemente muchas iniciativas comunitarias que terminan poniendo nombres, números de casa que no son los mejores, o poniendo sí, calles que terminan siendo repetidas o muy largas, y entonces es un buen esfuerzo, pero al final no termina cumpliendo las necesidades federales, que son bastante extensas en lo que es sistemas geográficos de información. Hay una que es la FGDC, que es, nosotros trabajamos con la gente que escribieron eso, tuvieron 10 años escribiendo esa especificación, tiene como 500 páginas, you know? Y tú no mm. puedes pretender, y es en inglés, no existe en español, tú no puedes pretender que Meterle el diente a 500 páginas está complicado. cada grupo se sienta a leer eso y a entenderlo y después leer las regulaciones postales y después ver quién es quién en cada sitio. Por eso es que hace falta consolidar y por eso es que nosotros desde el principio de este proceso de reconstrucción abogamos porque pudiéramos crear estos oasis de información que funcionaran independiente de los proyectos temporeros o de las necesidades de una Ujú, agencia o de entidades federales o locales o cualquier otra organización sin fines de lucro, porque es como, digamos, un sitio objetivo para trabajar una cuestión puramente técnica que sirva a todo el mundo. Es bien, es un scope, un nicho muy sí, pequeño, muy específico, muy específico, pero que nosotros creemos que puede ser fundamental para habilitar lo otro. definitivo. Casi estamos llegando al tiempo. Quiero recordarles que pueden hacer preguntas. Richard, sé que estás en los medios sociales. Si hay preguntas y las quieres tirar por acá, lo agradecemos. Raúl, ¿qué es lo próximo para ICASA PR? Pues ¿Qué mira, aspira? Ah, bueno, tenía otra pregunta y sí, quizás las sí, puedes contestar las dos a la vez. sí. Digo, tengo muchas, pero quiero honrar el tiempo y súper agradecida de todo lo que nos has dedicado. ¿Has visto alguna, quiero saber qué es lo próximo para ICASA PR, ¿has visto alguna diferencia, eh, y lo digo para ver si hay algo positivo, ¿verdad? De la respuesta de María y ahora esta respuesta de Fiona, ¿hemos mejorado en algo?
Pues mira, no te la puedo contestar desde un punto de vista de específico de cosas, porque mi foco es en la data subyacente. Ajá. Los últimos 5 años, yo creo que lo único que ha hecho una diferencia es básicamente que muchos grupos federales que bregan con esto dicen la data no sirve y es culpa de Puerto Rico. Y no ha habido un esfuerzo de mejorar la data. Para mí, esa base sigue igual. Yo creo que sí, pueden haber habido muchos, y tal vez otras organizaciones te pueden hablar mejor de eso, de muchos cambios a un nivel de ejecución, pero a nivel de lo que son las piezas fundamentales, es como si tú tocas una melodía compleja y tú puedes cambiar el nivel de sofisticación de la melodía que tú improvisas, pero nunca afinaste el do mayor. Entonces sí, tú puedes ahora estar haciendo una cosa increíble a nivel de improvisación y mejoraste 200%, pero el do mayor sigue sin afinar. Yo creo siempre que nuestro problema es que nosotros, obviamente, muchas veces nos enfocamos en las cosas que tenemos al frente y nos olvidamos de la infraestructura. Es como una casa. Nosotros siempre nos preocupamos de la casa sin techo, pero rara vez hablamos de esa tubería del inodoro. Y a veces esa tubería del inodoro es más importante, pero lo que pasa es que la resolvemos y si la casa no tiene el techo, la foto no sale bonita. Así que hacemos el techo primero. Pero entonces la casa se nos vuelve a inundar. Los hichos de infraestructura rara vez se tocan, rara vez se pueden fotografiar, por lo tanto, en mi opinión, se quedan igual por mucho tiempo y es un proceso más lento. Y entonces, sí, no se ven. Sí, la segunda parte de la pregunta, ¿qué nos entusiasma? Mira, nos entusiasma que recientemente hemos tenido acceso a nuevas fuentes de datos y a nuevos socios en otras áreas y tenemos la posibilidad de unos proyectos distintos encaminados a hacer cosas que resuelvan en el inmediato basado en lo que ya conocemos. Así que tenemos muchas iniciativas en búsqueda de poder financiarlas y seguirlas. Una vez concluido esta primera etapa con los proyectos que ambos expiran este año, que logramos financiar, y lo más importante es que tenemos un gran grupo, una gran red de gente a nivel federal y a nivel local que saben lo que estamos haciendo y nos dan paso a exponer esas ideas. Así que nosotros estamos seguros que una vez podamos lograr ese financiamiento, vamos a poder lograr cosas que tengan un impacto y que sea más fácil, digamos, llevarla porque ya hemos puesto el tiempo de lograr esa credibilidad. Sí, definitivo. Y yo creo que, y tú lo has hecho, pero es importante, y digo, eres uno, pero es importante creo que ese trabajo en colaboración con organizaciones, como aquí mencionó Taller Salud, tú estás en otras organizaciones en Vieques, porque ahí es donde puede haber una masa crítica de lograr ciertas acciones también. Así que quiero dejar esa semilla, yo voy a buscar cómo podemos seguir haciendo esas conexiones y promover esas colaboraciones. Raúl, súper agradecida por tu tiempo. Ciertamente hay que seguir conversando porque hay puntos que se nos quedaron, pero muy agradecida por el tiempo que estás aquí con nosotros hoy. Compartimos varios links de noticias y hasta unos videos que son muy informativos. Vamos a compartir la información de ICASA PR también para que la tengan. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, compartieron con nosotros y Raúl, más que nada, por esta súper interesante conversación que nos llenaste de información también y herramientas nuevas. Te voy a poner aquí en el chat mi email, estoy seguro que lo escribí Perfecto. bien, icasapr@gmail.com, lo estoy enviando por aquí. Y cualquier persona que quiera más información nos avisa. Como parte del proyecto de PR Cave, también estamos en el proceso ahora de consolidar eso y hacerlo más accesible para otros grupos que estén en esto. Y estamos acumulando como una especie de diccionario de información, tratando de condensar esa data y hacerla bien accesible para que cualquier grupo que empiece a trabajar, pues no empiece de cero. Y eso es lo que estamos haciendo con el PR Cave. Excelente. Pues muchísimas gracias. Y buenas tardes a todos por estar con nosotros. Nos vemos próximamente. Gracias. Chao. Gracias. A ti.